¿Qué sucede en ese preciso instante en que el corazón deja de latir, pero algo dentro de ti sigue vivo? ¿Qué ve una persona cuando su espíritu abandona el cuerpo? ¿Es este el final, o el verdadero comienzo? La respuesta a estas preguntas ha intrigado a la humanidad durante siglos, pero la Biblia nos da pistas claras sobre lo que ocurre en ese momento crucial. Cuando hablamos de la muerte, solemos pensar en ella como el fin de todo. Los latidos del corazón cesan, la respiración se detiene, y el cuerpo pierde toda función. Sin embargo, la Biblia enseña que la muerte no es el fin, sino una transición. En ese instante en que el cuerpo deja de funcionar, el alma, lo que realmente somos, continúa viva. Pero, ¿qué sucede exactamente cuando el espíritu sale del cuerpo? ¿Es inmediato? ¿Hacia dónde va? Y lo más importante, ¿qué ve esa persona? La Biblia nos ofrece relatos fascinantes que describen este proceso. En Lucas 16, 19-31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. Ambos hombres mueren, pero sus destinos son muy diferentes. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de descanso y paz, mientras que el hombre rico despierta en un lugar de tormento. Lo que es impactante aquí es la inmediatez del cambio. No hay un lapso de tiempo donde sus almas vagan o quedan atrapadas entre dos mundos. Su destino se decide inmediatamente al momento de la muerte. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué determina hacia dónde va el espíritu cuando abandona el cuerpo? La respuesta, según la Biblia, está en nuestra relación con Dios. En vida, tenemos la oportunidad de decidir nuestro destino eterno. Jesús dijo en Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esto implica que la fe en Jesús es la clave para lo que sucede después de la muerte. Pero volvamos a ese momento crucial, el instante en que el espíritu sale del cuerpo. ¿Es un proceso pacífico o aterrador? Muchos relatos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen ver una luz brillante, sentir una paz indescriptible o incluso encontrarse con seres celestiales. Otros, sin embargo, describen sensaciones opuestas: oscuridad, miedo y desesperación. Lo que queda claro es que la experiencia es profundamente espiritual y va más allá de lo que podemos ver o tocar. En Eclesiastés 12:7, leemos: «El polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio». Esta frase nos recuerda que el cuerpo físico es temporal, pero el espíritu es eterno. Cuando el espíritu sale del cuerpo, vuelve al Creador para rendir cuentas de la vida vivida en la tierra. Esto significa que cada acción, cada decisión y cada creencia que sostenemos tiene consecuencias eternas. ¿Qué sucede en ese instante? La Biblia lo deja claro: no es el fin, sino el comienzo de la verdadera vida. Y lo que sigue depende de cómo vivimos esta vida aquí y ahora. Todos tenemos algo en común: un día, tarde o temprano, enfrentaremos la muerte. Es la única certeza que tenemos como seres humanos. Sin importar nuestra nacionalidad, religión, edad o estatus social, la muerte tocará a nuestra puerta. ¿Pero qué pasa exactamente en ese instante? ¿Desaparecemos por completo o continuamos existiendo en otra dimensión? La Biblia nos dice que la vida no termina cuando el cuerpo deja de funcionar. El espíritu sigue existiendo, y lo que ocurre después es algo que todos, inevitablemente, viviremos. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice: «Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Este versículo nos deja claro que no hay reencarnación ni segundas oportunidades una vez que morimos. La muerte es una transición directa hacia un destino eterno que se determina por cómo vivimos nuestra vida en la tierra. Pero la gran pregunta es: ¿cómo podemos estar seguros de lo que realmente sucede después de la muerte? Para entenderlo, debemos analizar lo que la Biblia dice sobre la naturaleza del ser humano. Según Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento divino es el espíritu, que es inmortal. El cuerpo físico es temporal y está destinado a regresar al polvo, pero el espíritu es eterno y vuelve a Dios. En Eclesiastés 12:7 se confirma esta verdad: el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto significa que la verdadera esencia de quienes somos no es nuestro cuerpo físico, sino nuestro espíritu. Cuando una persona muere, su cuerpo deja de funcionar, pero su espíritu sigue consciente. La muerte es simplemente una separación entre el cuerpo y el espíritu. No es el fin de la existencia, sino el comienzo de una nueva realidad espiritual.
Hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han contado lo que sintieron durante esos momentos. Algunas describen una sensación de paz, la presencia de una luz brillante o la sensación de estar fuera de su cuerpo. Otros hablan de oscuridad, desesperación y miedo. Estas experiencias pueden darnos una idea de lo que sucede cuando el espíritu se separa del cuerpo. Pero la Biblia es aún más clara: lo que veamos y experimentemos después de la muerte depende de nuestra relación con Dios. En Lucas 16, Jesús cuenta la historia de Lázaro y el hombre rico. Ambos mueren, pero sus destinos son completamente diferentes. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de descanso y paz, mientras que el hombre rico despierta en tormento. Esto muestra que el espíritu no vaga por la tierra ni queda atrapado en un limbo, sino que se dirige inmediatamente a su destino eterno. Esta historia también nos deja una lección importante: no podemos cambiar nuestro destino después de la muerte. El tiempo para decidir es ahora, mientras estamos vivos. Una vez que nuestro espíritu abandona el cuerpo, nuestra eternidad ya está definida. La gran pregunta es: ¿estamos listos para enfrentar ese momento? La pregunta de cuándo exactamente el espíritu sale del cuerpo ha generado debates e investigaciones a lo largo de la historia. Pero la Biblia es clara: el espíritu abandona el cuerpo en el instante exacto en que se produce la muerte física. No es un proceso gradual, ni hay un lapso de tiempo indefinido entre la vida y la muerte. El cambio es inmediato, y en ese momento, el alma entra en una realidad eterna. La muerte, desde una perspectiva bíblica, no es el fin de la existencia. Es una separación entre lo físico y lo espiritual. En Génesis 2:7, leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento es el espíritu, la esencia inmortal del ser humano. Cuando alguien muere, ese aliento de vida regresa a su creador. Eclesiastés 12:7 dice: el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto nos muestra que, en el momento de la muerte, el cuerpo físico deja de funcionar y regresa al polvo, mientras que el espíritu, la parte inmortal de nuestra existencia, sigue viva y consciente. Muchas personas se preguntan si el espíritu abandona el cuerpo de forma inmediata, o si hay un lapso en el que el alma permanece cerca del cuerpo. La Biblia no respalda la idea de que el alma quede atrapada en este mundo después de la muerte. Más bien, enseña que hay un destino inmediato para cada espíritu. Jesús contó en Lucas 16 la historia del rico y Lázaro. En ese relato, ambos hombres mueren, y sus espíritus son llevados inmediatamente a sus destinos eternos. No hay un periodo de espera ni un estado intermedio. El destino del espíritu, según la Biblia, está determinado por las decisiones que tomamos en vida. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto significa que el momento en que nuestro espíritu sale del cuerpo no es algo que deba tomarnos por sorpresa. Es algo para lo que debemos prepararnos en vida. Además, el Nuevo Testamento enseña que los creyentes en Cristo tienen la seguridad de que, cuando su espíritu salga del cuerpo, estarán en la presencia del Señor. En 2 Corintios 5:8, Pablo dice: confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto nos da esperanza y tranquilidad. Saber que, al morir, nuestro espíritu estará en la presencia de Dios es una promesa que trae consuelo a los creyentes. Sin embargo, aquellos que rechazan a Dios enfrentarán una realidad muy diferente. El libro de Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto significa que la muerte marca el comienzo de un juicio, en el que cada persona será responsable por sus acciones y su fe. El instante en que el espíritu sale del cuerpo es un momento crucial. No es un final, sino el comienzo de una realidad eterna. Este es un llamado a la reflexión. ¿Estamos listos para ese momento? ¿Hemos tomado las decisiones necesarias para asegurar nuestro destino eterno? Porque, cuando ese momento llegue, no habrá marcha atrás. Una de las preguntas más intrigantes y aterradoras que muchos se hacen es: ¿qué ve una persona cuando muere? ¿Hay luz? ¿Oscuridad? ¿Paz? ¿Miedo? Aunque la ciencia no puede dar una respuesta definitiva, la Biblia sí nos ofrece una visión clara de lo que sucede en el momento en que el espíritu abandona el cuerpo y lo que una persona experimenta inmediatamente después de la muerte. Jesús, en el relato de Lucas 16, 19-31, nos cuenta una historia muy significativa, la del hombre rico y Lázaro. Ambos hombres mueren,
pero lo que ven y experimentan después de la muerte es completamente diferente. El hombre rico despierta en un lugar de tormento, consciente de su sufrimiento y recordando su vida pasada. Por otro lado, Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de descanso y paz. Este relato nos deja dos verdades claras. Primero, que la conciencia no termina con la muerte. Las personas siguen siendo plenamente conscientes después de abandonar sus cuerpos. Y segundo, que lo que vemos y experimentamos después de la muerte depende de la relación que tuvimos con Dios durante nuestra vida. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han contado relatos impactantes que parecen confirmar esta enseñanza bíblica. Algunos describen ver una luz brillante y sentir una paz profunda. Otros cuentan que vieron seres queridos fallecidos, o incluso ángeles que los guiaban hacia la luz. Estas experiencias suelen ser descritas como agradables y tranquilizadoras. Pero también hay relatos opuestos. Algunas personas han contado experiencias aterradoras, donde sintieron una presencia oscura, o fueron arrastrados a lugares de desesperación y sufrimiento. Estas experiencias suelen estar cargadas de miedo y angustia, lo que coincide con las advertencias bíblicas sobre el destino de aquellos que rechazan a Dios. La Biblia nos advierte en Mateo 7, 13-14 que hay dos caminos, uno ancho que lleva a la perdición, y uno estrecho que lleva a la vida. Esto implica que las experiencias después de la muerte no son iguales para todos. La paz y la luz que muchos buscan dependerán de la relación que hayan tenido con Dios. En Apocalipsis 20, 12-15, vemos una descripción del juicio final, donde los muertos son juzgados según sus obras, y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. Esta imagen refuerza la idea de que hay un destino final y eterno para cada alma. Lo que veremos y experimentaremos después de la muerte no es algo aleatorio, sino el resultado de nuestras decisiones en esta vida. Por otro lado, en 2 Corintios 5:8, el apóstol Pablo expresa su confianza al decir, preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Esto muestra que los creyentes en Cristo pueden esperar una experiencia positiva y gloriosa después de la muerte, al estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué ve una persona cuando muere? ¿Buscas inspiración y guía en tu vida? Este libro es una recopilación de los versículos más poderosos y significativos de la Biblia. Descubre la palabra de Dios y renueva tu fe. Encuentra paz y dirección en momentos de incertidumbre. Adquiere el libro en el link de la descripción. Según la Biblia, depende de la decisión más importante que tomemos en esta vida, aceptar o rechazar a Dios. Esta decisión determinará si vemos luz y paz, o si enfrentamos oscuridad y tormento. ¿Qué veremos cuando llegue nuestro momento? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse hoy. Una de las verdades más impactantes que enseña la Biblia es que, inmediatamente después de la muerte, cada persona se enfrenta a un juicio. Este juicio no es algo que suceda en algún momento lejano en el futuro, sino que ocurre en el instante en que el espíritu abandona el cuerpo. La Biblia es clara en este punto: nuestras acciones y decisiones en vida tendrán consecuencias eternas, y ese juicio determinará nuestro destino final. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto significa que, después de la muerte, no hay un periodo de espera ni una segunda oportunidad para cambiar nuestro destino. El juicio es inmediato. En ese momento, todas nuestras obras, pensamientos y decisiones serán examinados. La Biblia describe dos tipos de juicios, uno para los creyentes en Cristo y otro para los que lo rechazan. El primer juicio es conocido como el Tribunal de Cristo, reservado para los creyentes. Este no es un juicio de condenación, sino uno de recompensas. Los creyentes no serán juzgados por sus pecados, porque estos ya fueron perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz. En su lugar, serán recompensados por las buenas obras que hicieron en vida, por su fidelidad y por cómo vivieron según los principios de Dios. Por otro lado, está el juicio del gran trono blanco, descrito en Apocalipsis 20, 11-15. Este juicio es para aquellos que rechazaron a Dios durante su vida. En este juicio, los muertos serán resucitados y juzgados según sus obras. Pero la gran diferencia aquí es que sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida, y la Biblia dice que aquellos cuyos nombres no están en ese libro serán arrojados al lago de fuego. Este es el destino final de aquellos que mueren sin haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Hebreos 9:27 dice,
está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto significa que la vida que vivimos aquí en la tierra es nuestra única oportunidad para decidir nuestro destino eterno. No hay reencarnación, no hay purgatorio, y no hay posibilidad de cambiar nuestro destino después de la muerte. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que debemos vivir nuestras vidas con una conciencia clara de que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. Nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras decisiones cuentan. Jesús nos dijo en Mateo 12:36 que daremos cuenta de toda palabra ociosa que hayamos dicho. Nada pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Sin embargo, también hay esperanza. Jesús ofreció una solución para el juicio eterno. En Juan 3:16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la clave para evitar la condenación en el juicio del gran trono blanco. Aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador tienen la seguridad de que serán juzgados con misericordia y recibirán la vida eterna. El juicio inmediato después de la muerte no es algo que deba aterrorizarnos, sino algo que debe motivarnos a vivir en obediencia y amor hacia Dios. ¿Estamos listos para ese momento? ¿Estamos tomando decisiones que nos aseguren un destino eterno junto a Él? Hoy es el momento de reflexionar y asegurarnos de que nuestra relación con Dios está en orden. La muerte es un tema que a menudo produce temor e incertidumbre. Sin embargo, la Biblia nos muestra que, aunque la muerte es inevitable, hay una esperanza para todos aquellos que están dispuestos a buscarla. Esta esperanza no se basa en nuestras buenas obras ni en nuestros méritos, sino en la obra redentora de Jesucristo. La gran pregunta es, ¿está esa esperanza disponible para todos? La respuesta, según las Escrituras, es un rotundo sí. Juan 11:25 dice, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este versículo resume una de las promesas más poderosas de la Biblia. La vida eterna está disponible para todos los que ponen su fe en Jesús. No importa quién seas, lo que hayas hecho en el pasado o las decisiones equivocadas que hayas tomado. Dios ofrece una segunda oportunidad a todos aquellos que se arrepienten y confían en Él. La Biblia nos enseña que la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado. En Romanos 6:23 leemos, La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto significa que, aunque el pecado nos separa de Dios y trae muerte, Dios ha provisto un camino para reconciliarnos con Él y recibir vida eterna. Ese camino es Jesús. Jesús mismo declaró en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto nos deja claro que no hay otros medios para alcanzar la salvación. No es por nuestras buenas acciones, por pertenecer a una religión específica o por cumplir rituales. La única forma de recibir la vida eterna es a través de una relación personal con Jesucristo. Pero, ¿qué significa tener esperanza en Cristo? Significa vivir con la seguridad de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una eternidad en la presencia de Dios. Significa que, aunque enfrentemos desafíos y dificultades en esta vida, podemos tener paz sabiendo que nuestro destino eterno está asegurado. La esperanza que Jesús ofrece es para todos, pero es una decisión personal. Dios no obliga a nadie a seguirlo, nos da la libertad de elegir. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Esta imagen de Jesús, llamando a la puerta de nuestros corazones, es una invitación personal. Él está dispuesto a entrar en nuestras vidas y transformarlas, pero depende de nosotros abrir la puerta. 2 Pedro 3:9 dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo nos muestra el corazón de Dios. Él no desea que nadie se pierda. Su deseo es que todos vengan a Él y reciban el regalo de la vida eterna. Sin embargo, también debemos entender que esta esperanza tiene un límite de tiempo. La Biblia nos dice que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado, Isaías 55:6. Esto implica que hay un momento en el que será demasiado tarde. Por eso es importante no postergar esta decisión. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios y asegurarnos de que nuestra relación con Él está en orden. Entonces, ¿hay esperanza para todos? Sí,
Pero esa esperanza está disponible solo a través de Jesucristo. La pregunta ahora es, ¿hemos aceptado esa esperanza en nuestras vidas? ¿Hemos abierto la puerta a Jesús y lo hemos recibido como nuestro Salvador? Si no lo hemos hecho, hoy es el momento perfecto para hacerlo. Después de todo lo que hemos visto sobre lo que sucede cuando el espíritu sale del cuerpo, la pregunta más importante que debemos hacernos es esta. ¿Estamos listos para ese momento? Porque, aunque no sabemos cuándo llegará, sí sabemos con certeza que todos lo enfrentaremos. La muerte no discrimina entre ricos y pobres, jóvenes o ancianos. Es una realidad que cada ser humano experimentará. La verdadera pregunta no es si vamos a morir, sino qué sucederá con nuestro espíritu cuando lo hagamos. Hebreos 9:27 nos recuerda, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto significa que no hay segundas oportunidades después de la muerte. Nuestra eternidad se decide aquí y ahora, mientras estamos vivos. Por eso es vital reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida y si estamos preparados para el momento en que nuestro espíritu deje este cuerpo físico. Muchos prefieren evitar este tema porque les causa miedo o ansiedad. Pero la Biblia no nos habla de la muerte para asustarnos, sino para prepararnos. Jesús vino a este mundo para darnos una esperanza segura. En Juan 10:10, Jesús dice, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esto no solo se refiere a la vida en esta tierra, sino a la vida eterna que nos espera después de la muerte. Entonces, ¿cómo podemos estar listos para ese momento? La respuesta es simple, pero poderosa. Debemos tener una relación personal con Jesús. En Juan 3:16, leemos, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Esta es la clave para estar preparados. No se trata de ser perfecto o de acumular buenas obras. Se trata de aceptar el regalo de salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo. Pero aceptar a Jesús no es solo una decisión de palabras. Es una transformación de vida. Significa vivir cada día con la certeza de que nuestra eternidad está asegurada. Significa vivir con propósito, sabiendo que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. Y significa tener paz, incluso frente a la muerte, porque sabemos que nuestro espíritu estará en la presencia de Dios cuando dejemos este mundo. En 2 Corintios 5:8, Pablo expresa esta confianza cuando dice, «Preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor». Esto es lo que experimentarán aquellos que están en Cristo. La muerte no es algo que deban temer, sino una transición hacia una vida eterna llena de paz y gozo. Pero para aquellos que no han tomado esa decisión, la realidad es muy diferente. La Biblia advierte que el juicio será inevitable para todos los que rechacen a Dios. Apocalipsis 20:15 dice, «El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Esta es una advertencia seria, que nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. La buena noticia es que hoy, ahora mismo, tienes la oportunidad de asegurarte de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. No tienes que esperar hasta que sea demasiado tarde. Dios está llamando a la puerta de tu corazón, esperando que le dejes entrar. Apocalipsis 3:20 dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». ¿Escuchas su voz hoy? ¿Abrirás la puerta? La muerte no es el fin. Es el comienzo de la eternidad. La pregunta es, ¿dónde pasarás esa eternidad? Hoy puedes asegurarte de que sea junto a Dios. ¿Estás listo para ese momento?